Bueno, tenemos un ejemplo que digamos es muy pertinente en los tiempos actuales porque se refiere a los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sabemos que en Colombia, después de los acuerdos de paz de 2016, este es un tema trascendental. ¿Qué derechos tienen y cómo se garantizan los derechos de las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidos en Colombia durante el conflicto armado? Y sabemos cómo el acuerdo de paz de 2016, el acuerdo final, estableció como derechos de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidos en Colombia durante el conflicto armado con las FARC, tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Muy bien, para determinar el alcance de esos derechos, yéndonos un poco atrás, es importante destacar cómo la Corte Constitucional evolucionó y para esa evolución tuvo en cuenta la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y concretamente el ejemplo se refiere a la materia penal. Nosotros ahora ya tenemos esto muy claro a través de los acuerdos de paz, pero en los inicios de las funciones de la Corte Constitucional, que fue en 1992, pues el tema, esta materia, este tema no estaba así de claro. Entonces la Corte, para efectos de los derechos de las víctimas en el proceso penal, se debatía entre una posición tradicional y una posición contemporánea. ¿Cuál era la posición tradicional? Pues que las víctimas en un proceso penal tenían fundamentalmente un derecho a la reparación material. Mientras que la visión contemporánea ya le atribuía a las víctimas en un proceso penal el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Y la Corte Constitucional, que al principio pues dudaba sobre esta materia, poco a poco fue apoyándose en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el 2001, recuerda la Corte Constitucional que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había señalado que las medidas legislativas que impidieran a las víctimas de violaciones de derechos humanos conocer la verdad de los hechos eran contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y además, la Corte señaló que en la Convención Americana de Derechos Humanos también se consagra el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo y que ese recurso judicial efectivo, según la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente es el derecho a una reparación económica, sino que incluye además el derecho a la verdad sobre los hechos, que esa verdad sea conocida por las víctimas. Y la Corte Constitucional argumentó progresivamente en su jurisprudencia que para esclarecer este alcance, pues tenía que basarse en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es pues un ejemplo de cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ingresa a conformar una fuente del derecho constitucional colombiano por desarrollo de la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana.